catálogo editado con motivo de la exposición Entre Membranas, Pasear por el Borde, de Emilia Martín Fierro, que me acompaña y que está aquí con nosotros a mi izquierda. El catálogo, aunque no tiene una vocación de ser de colección, sí es verdad que siempre los catálogos que hacemos en la Regenta tienen como unas constantes a nivel de formato, de número de páginas, y en esta ocasión el libro de la exposición contiene los textos de Denis Matos, con el que estamos intentando contactar vía streaming para que nos acompañe en esta presentación, aunque tenemos unos pequeños problemas técnicos. Y también el libro viene acompañado de una entrevista que le hace Verónica Fariso, que está a mi derecha, a la propia artista. El diseño de la exposición, del catálogo, corre a cargo del dúo creativo PCJM. Y también creo que es interesante resaltar la autoría de las fotografías, porque ocupan un apartado muy importante en todo catálogo habitualmente, pero creo que en este, y tratándose del tipo de obra que ha desarrollado Emilia para la exposición, en este es mucho más importante el trabajo fotográfico que en su totalidad, o en su gran parte realizó Sergio Díaz, aunque tenemos dos fotografías creadas por Juan Carlos Acosta y María Laura Benavente. Yo sin más agradecerles tanto a Verónica como a Emilia que se hayan desplazado para realizar esta presentación, que creo que también es obligatoria por nuestra parte como institución, de poner en valor no solo el trabajo expositivo, que lógicamente está ahí y ha sido una parte fundamental e imprescindible del proyecto, pero también el trabajo editorial, porque es algo que queda, es algo que se puede consultar y que nos permite también investigar y profundizar con la mirada de otros autores el propio trabajo de Emilia Martín Fierro. Así que nada, muchas gracias a todos y los dejo con las protagonistas, con Verónica y con Emilia. ¿Vale? El gris, ¿sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, darles las gracias. Simplemente voy a introducir a Verónica Fariso, que es una de las dos personas que han escrito en el catálogo. Y darles las gracias primero a ustedes por estar aquí a una hora que por lo visto no es tan habitual, así que muchísimas gracias por el desplazamiento. Dar las gracias al Centro de Arte La Regenta, es obligado y además es sincero, a todo el equipo y por supuesto a quienes han participado en la edición de este catálogo, bueno, que ya Alejandro Vitauvet ha mencionado en cuanto a fotografía, en cuanto a textos y a maquetación. Lo que tenemos más o menos ideado es que Verónica de entrada, y bueno, si logramos conectar con Denis Matos, estupendo, y si no, ya iniciaremos una conversación. Hola, sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del catálogo del artista Emilia Martín Fierro. Bueno, yo me gustaría comenzar mi intervención con una ronda de felicitaciones y agradecimientos. Los primeros, obviamente, son para Emilia, por haber querido contar conmigo en su catálogo. Yo creo que estamos muy contentas con este texto a dúo que hemos hecho. Seguidamente quiero dar mi enhorabuena a la regenta, a su director, Alejandro Vitauvet, y por supuesto a todo el equipo por haber acogido la magnífica exposición que pudimos ver este verano aquí en esta sala. Y por supuesto, bueno, saludar a Denis. Creo que, bueno, lo que estábamos comentando, que finalmente parece que no, bueno, estamos en ello, pero bueno.
A ver si lo podemos conseguir. Nada, dado que el evento que nos ha unido hoy aquí es justamente la presentación del catálogo, en fin, y apoyando completamente todo lo que ha comentado Alejandro, la verdad que bueno, que empezando por nombrar a PCJM, porque bueno, ya llevan haciendo una labor de diseño editorial que todos conocemos y buenísima, y este es un ejemplo, este catálogo es un ejemplo más de ello. Me ha gustado mucho cómo han entendido tu pintura expandida, llevando las imágenes en el catálogo casi a sangre, muchas de ellas. Y creo que efectivamente, como comentaba Alejandro, las fotografías de Sergio Díaz, la verdad que están fabulosas. Tanto los primeros planos, como saben, la obra de Emilia, la calidad de la textura es fundamental, y también en sus visiones de conjunto. O sea, la pintura, la obra de Emilia, como saben, es una obra que podríamos decir casi arquitectónica, que juega con una yuxtaposición de capas, en donde se va creando una composición barroca, si me permites, en el sentido de una pintura que al mismo tiempo es instalación, que al mismo tiempo tiene volúmenes, y creo que la fotografía de Sergio lo ha captado muy bien también en el propio espacio de la Regenta, que es otro espacio arquitectónico. Así que sí, en definitiva, muchas felicidades por el catálogo. Bueno, el texto que hemos hecho Emilia y yo, voy a contar un poco la génesis. Lo voy a contar porque esto tiene relación con el propio proceso creativo de Emilia. Ella me llamó para ver si quería participar, yo encantada, por supuesto, soy una gran admiradora de su obra, y lo que me propuso era que hiciéramos una conversación, es decir, un diálogo. La verdad que la idea me entusiasmó desde el primer momento porque, primero, digamos que no era el típico texto de catálogo, ¿no?, en donde uno está con su soliloquio un poco enfrentándose a la obra de un artista o un artista, y además también porque realmente no sabíamos muy bien dónde íbamos a terminar. O sea, sí teníamos claras dos cosas. Una, que íbamos a ampliar el medio de entrevista, es decir, no íbamos a hacer unas entrevistas presenciales en donde uno un poco tiene que reaccionar un poco sobre la marcha, sino que íbamos a aprovechar la tranquilidad y el silencio de la escritura. Y así fue un poco como lo hicimos. Tú me enseñaste tu obra nueva, estuvimos hablando mucho tiempo, ¿no?, sobre eso, quiero decir, la problemática que atraviesa tu trabajo, que ahora lo comentaremos. Y yo te envié, recuerdo, bueno, pues un primer borrador, unas primeras ideas sueltas, ideas asociadas, ¿no?, después de lo que habíamos hablado, tú me contestaste y así pues empezamos con esta relación epistolar. Y la segunda cosa que teníamos también clara, fue una propuesta de hecho de Emilia, y yo la abracé enseguida, era que en la medida de lo posible el texto que íbamos a hacer fuese un texto muy libre, es decir, la idea no era hacer un texto perfectamente académico, lleno de citas, lleno de referencias, súper pulido, sino un poco, y aún siendo difícil porque sabíamos que teníamos un lector directo, era la una y la otra, un poco partir de las evocaciones de la propia obra de Emilia y también apoyándonos en un concepto que es fundamental en la obra de este artista, que es el problema de la conceptualización, y eso está muy relacionado con el lenguaje y también con la creación de las imágenes. El problema que trata Emilia en esta exposición y en otras es el de la conceptualización, es decir, somos seres humanos y somos seres sociales, vivimos en una sociedad, vivimos en cultura y tenemos que conceptualizar. El problema es cuando estas conceptualizaciones, como sabemos, se solidifican, se quedan fijas, estables y impiden justamente lo que tú nos invitas en tu obra, que es a transitar en los espacios intermedios, a buscar lo que es y lo que no es al mismo tiempo, lo que es la membrana, lo que es el borde, que luego Emilia nos comentará. Entonces, bueno, con esas dos pautas planteamos este texto. Obviamente, finalmente, con la edición del catálogo hubo que seleccionar mucho material, porque estuvimos con esto un par de meses y también tuvimos que darle un pulimiento, digamos, después sí, un poquito más, digamos, más limpio. Pero en cualquier caso, todo este proceso a mí también me hizo comprender mejor el propio proceso creativo de Emilia, ¿no? Porque la idea justamente era empezar aún sin saber realmente dónde podíamos terminar, ¿no? Y esto tú lo haces con el planteamiento conceptual en el que contextualizas tu obra y también lo haces en la manera en que tú trabajas tus materiales.
Además, en el caso de Emilia, tenemos que tener en cuenta, o sea, por un lado esto se replica en dos bandas, porque por un lado lo hace en su faceta como artista, como creadora, y por otro lado lo hace como profesora de la Universidad de Bellas Artes de La Laguna. Como artista, tal como conocen, Emilia hace pintura, pero desde luego no es una pintura tradicional, es decir, no es la idea de pintura ilusionista, es antiilusionista, es decir, no es esa idea de ventana albertiana, de marco que reproduce a la perfección la realidad, que hay un sujeto abstracto que mira ese cuadro, sino ella lo que hace es utilizar las superficies y sobre ellas, que pueden ser de lienzo o, como apuntaba Denis, ¿no?, de rescate del povera con cualquier elemento que tú te encuentres, sobre esos soportes, sobre ese soporte ella va trabajando la capacidad semántica que tienen los materiales. Eso es fundamental. Y una capacidad semántica que además se lo da el trabajo orgánico que hace. Y ahora tú nos podrás comentar con detenimiento, ¿no? Pero recuerdo cuando me comentabas, por ejemplo, uno de los lienzos que vimos aquí en la exposición, que tú lo sacaste varias veces por fuera de la Universidad de Bellas Artes, le cayó la lluvia, le cayó la tierra, le cayó todo, tú lo volvías a introducir, volvías a trabajarlo, en fin, ¿no?, todo ese proceso orgánico y procesual que hay en tu obra. Y además, y junto a estos materiales, ¿no?, digamos, los que te permiten esa mayor organicidad, luego tenemos un conjunto de todo tipo de imágenes, imágenes que pueden ser construidas, imágenes fotográficas, imágenes de imágenes, imágenes de lo real, y todo eso crea en la obra de Emilia un texto, una serie de capas que se van justaponiendo, y en esta, por eso contaba lo del texto, ¿no?, porque en esta idea de texto vivo, el espectador cuando está delante, justamente lo que tiene que hacer no es una mirada, o sea, quiero decir, la imagen no está perfectamente realizada para que tú la veas, sino que la mirada del espectador está continuamente viajando de capa a capa, continuamente viajando de esta imagen la reconozco, esta no la reconozco, y así se va creando, bueno, una imagen que es textual, en tu caso. Bien, eso como artista, y lo mismo en tu faceta académica, en tu faceta de profesora. Tú empezaste en el 91 a dar clases en la Universidad de Bellas Artes, como decía, y siempre estuviste vinculada a asignaturas de creación y también de materiales, es decir, enseñabas algo, introducías o sí, enseñabas al alumnado justamente lo que hablábamos, las capacidades que tiene para ti el material, no solo el pictórico, sino de todo tipo. Y, bueno, pues el resultado de esos dos caminos que han sido paralelos, además, porque coinciden, ¿no?, tanto en tu comienzo como artista como profesora, hasta el día de hoy, y, bueno, esta obra Palimpsesto, que creo que aparece muy bien contextualizada y definida con el título de la exposición, ¿no?, Entre membranas, pasear por el borde. Este fin de semana, mientras un poco me preparaba y un poco quería volver a entrar en el universo de Emilia Martín Fierro, estaba en casa repasando muchos catálogos y tal de ella, y me quedé con unas líneas de un catálogo anterior que se llama, de hecho, Denis también lo nombra, ¿no?, en su estupendo texto. Es la exposición que se vio en el SAC y también en Madrid, El texto escondido, ensayos de fuga. Y en ellos la artista definía su propio proceso creativo, y lo quiero leer porque creo que es bastante clarificador, ¿no? Emilia decía en este catálogo: busco deslizar, fugar, deconstruir, desplazar, renombrar, mutar. Y más adelante decía, y esto me gusta a mí mucho, volver a perseguir lo que se escabulle, liberado, en medio del desorden, sin conocerlo, sin poseerlo. Bueno, entonces, si te parece, bueno, tenía una primera pregunta, quizás podemos empezar por esta primera pregunta y luego ya continuamos conversando. El hecho de estar mirando, repasando estos catálogos, junto al nuevo, y luego también recordando una obra, en la exposición que vimos aquí en La Regenta, vi una obra que servía como puente entre tu obra anterior y la obra que presentabas ahora. Y me vino a la cabeza, en los años 90, en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, hubo un término que se puso muy en boga, ¿no?, que fue el de fragilismo. Con ese término, con esa poética, se quería hacer mención de, bueno, de una poética, de unas obras en las que pues, se te incluía a ti, se incluía a Ramiro Carrillo, a Manolo Cruz, y creo que también se podía localizar en cierto alumnado, ¿no?, en ese momento en la facultad. Y bueno, estábamos en un momento
estábamos en principio de los 90, o sea, veníamos de los 80, obviamente, veníamos de un momento de post-minimal. Sé también que hubo una exposición que causó mucho calado, ¿no? En una parte, que fue la exposición de Robert Terrien en el Reina, en donde bueno, un poco se desplazó ese interés en ese objeto frío y neutral seriado para, digamos, a partir de las pátinas y del tratamiento de los materiales, humanizar a los propios objetos y a las propias superficies, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte si queda algo de ese fragilismo en tu obra, o cómo ha evolucionado esa Emilia desde esos primeros momentos en donde estaba esa posibilidad estética hasta ahora. Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empiezo, Verónica, porque como has retrocedido tanto en el tiempo, bueno, la verdad es que es una maravilla trabajar con Verónica, porque tiene una capacidad de excavación y que te sorprende incluso a ti misma cuando ni te acuerdas de cosas que ella va relacionando, ¿no? Pero efectivamente te has remontado y entonces vamos a ir de atrás para adelante si quieres. Bueno, 1991, hace 30 años. Pues sí, efectivamente había un taller en Tegueste, teníamos compartido tres docentes de la Facultad de Bellas Artes, una nave muy grande en Tegueste, y Manolo Cruz, Ramiro Carrillo y yo fuimos a ver esa exposición que mencionas de Robert Terrien en Madrid, en el Reina Sofía, que la verdad es que tuvo cierta impronta en los tres de maneras diferentes, ¿no? En ese taller además había 2 plazas por las que iban pasando pues otros artistas interesantísimos como Javier Sicilia o Pedro Hernández Rivero, bueno. Pero lo cierto es que los que estábamos fijos ahí sí que desarrollamos una manera de entender, porque además también pues te reunías, hacías debates, había mucha conversación, ¿no? Es lo que gesta al final, lo que hace echar las raíces en un ámbito y no en otro, ¿no? Esas conversaciones incluso de cafés por la tarde, ¿no? Y efectivamente, de todo lo que pululaba en esa época, que la verdad es que había muchísima actividad, esa exposición fue particularmente significativa, porque ese término que has mencionado, el fragilismo, era un término de risa, de broma entre nosotros, que obedecía pues al interés por lo frágil, por lo sutil, en términos duchampianos a lo infraleve, ¿vale? Y entonces, bueno, entre risas y risas se quedó fragilismo, pero vamos, que era una broma entre nosotros, ¿no? Y bueno, quieras o no, en la facultad, pues la gente que imparte docencia, particularmente en talleres de creación, pues lleva temas, no es que influyas, pero sí que de alguna manera generas un ámbito en el que se tocan temas, se generan sensibilidades y tal, y sí que se genera un ambiente, una forma de entender las cosas, todas diferentes, pero fue interesante. Para no entretenerme demasiado ahí, saltamos a tu pregunta de si queda algo de todo eso, ¿no? Yo creo que en la vida lo que estamos haciendo cuando te dedicas a esto es siempre tratar lo mismo, pero desde diferentes ópticas. Y lo que haces es sumar matices, sumar acentos, desplazarlos, poner el acento en otro lado, pero en realidad las obsesiones de uno siempre son las mismas, ¿no? Cualquier persona que desarrolle una obra a lo largo de un par de décadas, y ya yo tengo que decir que tengo un par de décadas, bueno, pues lo que hace es abordar una y otra vez las mismas cuestiones, pero acentuadas de diversa forma, ¿no? En ese sentido, la exposición de la Sala de Arte Contemporáneo que hice en Santa Cruz de Tenerife y luego en el Espacio Canarias en Madrid,
La acotación de la palabra, esa palabra que, como bien explicaba, nos sirve para organizar el mundo y transitarlo, tenemos que designar, tenemos que nombrar, pero que a la vez lo acota y lo mutila y se carga todas las pequeñas diferencias al unir en la misma palabra cosas que son diferentes. Si eso, que es algo completamente normal y que ya me han mencionado muchísimos estudiosos y personas de estética y de filosofía en general, pero eso, que es un concepto bastante básico, bastante conocido, es sin embargo un caldo de cultivo de sorpresas, de extrañamientos, de generación de imágenes, porque en realidad no es que me interese ese tema, lo que me interesa es precisamente la tensión que se genera entre la conceptuación de las cosas y la distancia que toman, o sea, la tensión entre esas cosas habladas, mencionadas, reducidas a una palabra, y las cosas vivenciadas. Bueno, en la entrevista que tenemos, en la charla, porque no es una entrevista, es una charla, porque hablas tú muchísimo más que yo, porque para eso es tu texto, pero sí es verdad que hay una pequeña conversación metida dentro, y que disfruté mucho, por cierto. Y mencionaba cómo yo trabajo a partir de imágenes mentales, ¿no? De imágenes que no necesariamente tienen que estar delante de mí, sino que son ejemplos visuales sobre los que levanto un discurso, sobre los que levanto una propuesta, ¿no? Y esos ejemplos visuales casi siempre tienen que ver con tu vivencia, en este caso la isla te ofrece la vivencia de la orilla. Y entonces levanto una pequeña reflexión sobre cómo la orilla conceptuada es una cosa que tiene que ver con la frontera, con el límite, con un dibujo quieto si lo ves desde un avión, es decir, desde la distancia. Y sin embargo, las personas que habitamos una isla y vivenciamos la orilla, tenemos una sensación mucho más dinámica de lo que es ese borde entre la solidez de la arena y el agua, ¿no? Entonces, a partir de ese ejemplo, yo lo que hago es llevármelo a otras reflexiones, ¿no? O sea, en ese sentido la membrana es otra imagen que me interesa, y por supuesto el borde en general como ese área que está justo al lado del límite, ¿no? Donde las cosas están siempre a punto de ser otras. Ese estar a punto de es de alguna manera el enfoque que le doy a todo lo que trabajo. La fotografía que está a punto de ser una pintura o una abstracción, la pintura que está a punto de ser fotografía, el cuadro que está a punto de ser una instalación, la figuración que está a punto de ser algo no figurativo. Ese estar a punto de, pero sin romper el equilibrio para que te puedas encasillar en una cosa y en la otra, esa capacidad de estar en medio todo el rato es lo que verdaderamente me interesa. Y eso sí que tiene que ver con la última exposición, porque esos ensayos de fuga aludían a esa mutación permanente que se da en todo lo que miramos. A mí lo que me interesa en realidad en la obra son los estratos, generar capas de lectura, porque, bueno, la mirada, la realidad se genera en la mirada. Es como miras, como construyes el mundo, ¿no? Y la mirada te permite generar diferentes estratos. Pero esto llevado a más ámbitos, lo digo también porque, por ejemplo, la lectura de la obra también me interesa que tenga muchos niveles. Me interesa que la obra tenga acceso tanto a gente que no está estrictamente vinculada al arte, como puede ser el contexto de la facultad, como a gente que casi nunca va a exposiciones y de pronto tiene una obra delante, ¿no? A mí que las obras tengan estratos para acceder a ellas me parece fundamental, entre otras cosas, para evitar este problema que tenemos del divorcio del arte contemporáneo con lo social, ¿no? Con la sociedad en general, ¿no? No sé si es mejor que hablemos así como interrumpiéndonos y apostillando un poquito, porque también con todo lo que mencionaste no sé si estoy respondiendo a todo. Perfectamente, sí, sí. No sé, bueno, destacar a mí una cosa que me gusta mucho de tu obra es eso, ¿no? Que, perdón.
Que una cosa que a mí me gusta mucho de tu obra es eso, ¿no? Que quiero decir que en cierta manera no regalas las imágenes, voy a explicar esto. ¿Perdona, no? No regalas las imágenes, voy a explicarlo. Sí que las regalas, pero me refiero quiero decir, es un ejercicio de realmente de lectura y de construcción, por lo que comentaba antes de las capas, ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos que tú, por ejemplo, me decías, es que me gustan las imágenes sucias, pero lo de sucio no tiene ninguna connotación moral, o sea, es la idea de que, justamente de que a lo mejor lo que es más pernicioso es lo que se presenta como lo claro y como lo que está perfectamente ya diseñado. Es que está claro porque está diseñado, es que a lo mejor en lo que no está tan claro hay una posibilidad de fuga, de escape y de construcción otra, ¿no? Entonces, tus imágenes yuxtapuestas me interesan por eso, ¿no? Porque digamos que tienes que estar ahí un poco intentando, desde luego, ser un espectador activo, eso está claro, ¿no? Y luego también me parece interesante el hecho de que cuestiones o que señales, más que cuestionar, que señales la propia, me estoy repitiendo, la propia construcción de imágenes. Es que la mirada es una cosa construida culturalmente, las imágenes también lo son, o sea, no hay ninguna imagen que sea, digamos, transparente. Detrás de toda imagen hay algo, hay un mensaje. Y eso vale, es obvio, todos lo sabemos, pero a veces no está tan claro y no todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, me gusta siempre quiero decir, creo que al que le guste el mundo de las imágenes, pues ese recuerdo constante siempre, ¿no? De recuerda que es una imagen justamente y que no hay nada más complejo que una imagen, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una característica que me gusta de tu obra. Y creo que se ve, ¿no? Se ve muy fácilmente. Sí, de hecho, por eso esa hibridación, ¿no? Pero antes mencionaba que la obra tiene como muchas capas, ¿no? Entonces, también quiero hablar de cómo se genera un poco todo esto, porque mencionabas que la forma de contarte la obra era un poco paralela a la obra en sí. Entonces, esa dimensión un poco paralela, holística, de que lo que estás haciendo en la obra también lo haces en la vida, es algo que me gustaría mencionar, aunque sea por encima, ¿no? Efectivamente, decías que el cuadro estaba expuesto allí en el terreno a que le lloviera encima, le cayera el sol, el polvo, todo, ¿no? Ese espacio para mí era ese espacio es un espacio que está en los alrededores de la Facultad de Bellas Artes, es decir, fuera del espacio académico. Pero tampoco es espacio urbano. Está entre la carretera, lo asfaltado, lo que ya es urbanizado, y el espacio académico. Es un borde. Entonces, me gusta porque no se puede trabajar en una cosa y luego cortar a las 3 de la tarde y cambiar el chip. ¿Sabes? Si estás metida en el trabajo de unas ideas, lo vas practicando en casi todos los ámbitos de la vida, por lo menos en aquellos que se presten, ¿no? Entonces, el hecho de mover los cuadros, por ejemplo, como son lienzos de mucho tamaño, yo migraba por la facultad, o sea, movía los cuadros desde ese espacio que era un descampado, la tierra de nadie, ese borde, ¿no? Luego los desplazaba a un taller para hacerles una serie de cosas y luego los desplazaba a otros para almacenarlos, ¿no? Entonces, ese movimiento simbólico para mí iba también en paralelo con los temas que estaba trabajando, en donde, aprovecho para mencionar esto, también hay unos temas reflejándose permanentemente en la obra, aunque ninguno de ellos, por lo menos yo quisiera que cobrase protagonismo. Y esto me ha resultado difícil, evitar el centro, evitar el protagonismo de un tema frente al otro, ¿no? Pero sí es cierto que hay dos viajes ahí que alimentan, que nutren las imágenes de la exposición, que fue un viaje a Perú y otro viaje a Senegal, donde, a ambos lados, ¿no?, de Canarias, donde fotografié a muchas mujeres portando peso, cargando peso. La idea de peso está muy presente en la obra. Peso, levedad, es otra constante que también viene de la exposición anterior. Y esa
esas fotografías se juntan con otras que tienen que ver con la migración que estábamos viviendo particularmente en estos últimos años en donde estaba yo trabajando, realizando esta exposición. Entonces, tanto el tema de la migración, del tránsito, de ese territorio, de la frontera, de ese territorio que es agua, ¿no? Y que está conceptuado como un país u otro, pero que en la vida ocurre de otra forma, ¿no? Y ese contraste, habiendo conocido, habiendo estado vinculada de una manera o de otra con unas plataformas de ayuda y tal, bueno, y haber conocido directamente, pues, algunos amigos, todo está mezclado, todo está dentro. Pero en algún momento llega a ser difícil que nada cobre el protagonismo central, porque precisamente lo que estoy trabajando es esa posibilidad de superponerse en estratos, en capas, las cosas, y que estén todo el rato en fuga, moviéndose, que no haya un foco central que da centro único al trabajo, ¿no? Pero sí que necesito mencionar todo lo que está implicadito, todo lo que está dentro, ¿no? Bueno. Perfecto, sí. Nada, cogiendo al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Me viene tu concepto de membrana y sobre todo tu concepto de borde, ¿no? Ese territorio en donde, si nos ponemos en la costa, tú contabas, ¿no? Lo que es arena es agua y al segundo lo que era agua vuelve a ser arena, ¿no? Con esa idea de que nunca, quiero decir, que está siempre en continuo cambio. Esto sí, sí. Nada, que de todas maneras ahora me quiero fugar otra vez a otra concepción del borde de lo mismo, porque justo lo que me resultaba difícil, repito, era que no se centrase en una sola cuestión. Si bien el tema de la frontera, de la migración y todo estaba dentro, tiene otra dimensión también de interés por el lenguaje, por lo lingüístico. O sea, es un acercamiento al problema lingüístico de entender la distancia que nos separa cuando conceptuamos de cuando vivimos algo. Entonces, yo voy como dejando caer cosas que están dentro de la obra, pero sin que ninguna se convierta en la protagonista, o por lo menos que tenga muchas lecturas, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en el espacio escénico. Por ejemplo, cuando observas la del sudario, solo hay 2 piezas que tienen título. Normalmente no me gusta encerrar las cosas dentro de unas palabras, ¿no? A menos que esas palabras pues sean una capa más de la pieza, ¿no? Y una de ellas es sudario, que bueno, que es una pieza bastante instalación, porque en realidad cae de la pared como si fuese una pintura, pero se extiende varios metros, como 7 o 8 metros hacia adelante, ¿no? Y en la percepción de esa obra me gustaba que se mezclase, hablar de que se te mezclan también, por ejemplo, los sonidos de la sala. Esto lo mencionaba en una entrevista con Mariano de Santa Ana, hablando de esa superposición de capas, en donde al final en la percepción termina también todo lo que es contingente. Si de pronto oyes el eco de alguien hablando. Entonces a mí me gusta entender las obras como dispositivos para esa percepción, como dispositivos abiertos que van a estar siempre alterados por lo vivenciado. No es lo mismo verla hoy que verla mañana, verla cansada que verla descansada. En fin, me gusta entender la obra así, abierta, ¿no? Y por eso esa obsesión por capas, pero en cuanto empezamos ya como a definir un centro, desplazarlo, ¿no? Claro. Es difícil, ¿no? Pero tú lo has reflejado perfectamente en tu texto. Conecto lo que dices con la obra de Falta Algo, la que si quieres nos puedes comentar, mira, pues justo aquí un poquito, ¿no? Esa idea de no represento el muro, sino que soy el mismo muro, ¿no? En ese lenguaje de los materiales tuyos, pero que, bueno, la estoy explicando yo, pero... Bueno, nada, esto es un cuadro que fue más procesual que otra cosa, porque estuve 2 años escribiendo falta algo, falta algo, falta algo, falta algo.
Y en realidad la obra está centrada en el fracaso de la representación. Es una tautología porque es una obra que se remite a sí misma, pero a la vez también es una contradicción porque dice falta algo cuando está repleta gráficamente de esas dos palabras, está repleta, atiborrada. Y luego, pues, esa rotura con el lenguaje por el suelo, hecho añicos, que sin embargo nada tiene de función romántica, de trascender al telos, de una unidad perdida. No va por ahí, es más bien un interés lingüístico. No tiene nada que ver con esa intención romántica, aunque sí que hay otros rasgos, ¿no? Pero es una cuestión de eso, sobre todo fundamentalmente es el fracaso de la representación para abarcar la cantidad de cosas que confluyen en la vivencia de las cosas, ¿no? Y en todos esos estratos. Luego la fotografía también me interesa, por ejemplo, en cuanto a la capacidad que tiene para aludir a lo que está mostrándote, pero también que a la vez es un material en sí mismo. Entonces hay fotografías sobre transparencias o fotografías con cemento encima. Entonces esa doble capacidad que tiene la fotografía para remitirte a otra cosa, pero a la vez ser materia, ¿no? Entonces ese jueguito todo el rato es un poco otro rasgo general, ¿no? Y cuéntanos sobre la baba del caracol. Recuerdo que esto lo hablamos cuando estuve en tu taller, Sí. todo el proceso. Bueno, la baba del caracol es el otro que tiene título. El título es clavado al del libro de Chantal Maillard, que se llama así. Chantal Maillard en ese libro hace, de manera resumida, 3 modelos de relación del artista con la realidad. El primero es, y los vincula con 3 animalitos, ¿no? Con el cangrejo ermitaño, en la medida en la que el poeta habita el texto. El segundo es la araña, en la medida en que el artista teje metáforas. Y el tercero es no el caracol, sino la baba del caracol, porque el tercero es un modo de relacionarse con la realidad en donde las cosas simplemente son sucesos, son acontecimientos, ¿no? Pues ocurrió que yo tenía un lienzo extendido en ese ámbito de nadie, en ese borde, en ese descampado, abandonado de ahí 3 meses a que le lloviese. Estaba intentando sacar en realidad un vaciado de la piel del territorio, ¿no? Dejando que ocurrieran cosas. Y ocurrió que un caracol lo cruzó. Y lo vi cruzar y luego ya no estaba. En el cuadro no está el caracol, pero sí que están remarcadas las babas, las estelas que fue dejando, ¿no? Y bueno, eso tiene una lectura pues así casi anecdótica, como la que acabo de comentar, pero también tiene otras significaciones en las que lo que es capaz de representar una imagen está fuera de la imagen, está fuera del cuadro. Esa pieza tiene, de hecho, fotografías del proceso formando parte de la pieza. Y no hay que privilegiar necesariamente el cuadro, por muy grande que sea, frente a las fotografías que son documento. No tienen intención de obra, solo de documentar ese cuadro extendido en ese territorio, que tiene un puntito entre romántico. A mí me recuerda un poco la muerte de Ofelia y también me recuerda un poco a CSI, entre romántico y cadáver ahí en medio de la escena del crimen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no necesariamente hay que privilegiar el cuadrazo todo grande frente a esas fotos que mostraban el proceso, porque al igual que con falta algo, de lo que se está hablando es de la imposibilidad para narrar aquel momento en el que el caracol cruzó aquello, ¿no? No sé si alguien quiere participar en comenzar y plantear alguna pregunta, Nada, Emi, la verdad que quería felicitarte de nuevo, porque al escucharlas ahora, ver las imágenes de nuevo, bueno, ver el catálogo, que quedó fenomenal,
realmente te has marcado una expo de estas de las que yo como artista querría haber hecho, de estas pedazos de exposiciones con una presencia realmente potente, ¿no? Y ahora cuando estaba Verónica hablando te hizo la pregunta sobre el fragilismo, realmente empecé a pensar en Telúrica Secret, está por aquí Alberto además, y digo, joder, o sea, flipo la dimensión que tuvo la influencia tuya, de Manolo, bueno. y no, perdona, que yo hice en mi Manolo Ramírez, o sea, tengo cosas así que se las regalé a mi hermano, que eran, que yo los copiaba constantemente. Yo y un montón de... Igual no que nosotros copiábamos a los nuestros. Pero bueno, pero yo no vi copias, por ninguna parte. No copias, pero era un referente. Y la verdad que al verlo todo ahora como completito, cerrado en el catálogo, con la dimensión que tuvo, etcétera, realmente que como que me vuelve como esa ola que te, ¿no? en la orilla me vuelve a mojar los pies y de repente vuelvo a sentir esa temperatura, ¿no? Que ustedes proponían, ¿no? Y me acaba de pasar ahora, ¿no? Y digo, coño, es que... Qué bonito ese término que has usado de la temperatura. Sí, porque son piezas con mucha temperatura, ¿no? Recuerdo el primer ejercicio que me mandaste fue que habláramos sobre lo tibio, ¿te acuerdas? Y entonces, claro, no de repente se me hace como un itinerario mental, emocional y de admiración, no porque sea amiga y que haya sido mi profesora, sino porque es que ese trabajo está absolutamente impecable. La verdad que te tengo que felicitar y bueno, y a Verónica también, porque la verdad que ha estado como que han conseguido meterme en esa atmósfera, ¿no? Y la verdad ha sido como una especie de regreso al futuro, una cosa rara. Pero bueno. Caramba, Javi, pues muchísimas gracias. Bueno, a mí es que te tengo que felicitar porque me ha encantado, he visto parte del proceso, lo hemos hablado y ahora me ha parecido pues increíble, porque el día que viene la pude visualizar un poco así por encima. Y bueno, es que a mí esto me transporta más allá de lo que es la exposición, ¿no? Porque nos conocemos en otros niveles. Y nos hemos conocido a lo largo de un montón de tiempo también y hemos cambiado ese conocimiento, ese intercambio de ideas, ¿no? Y de profesión, porque también hemos compartido asignaturas juntas. Y no sé, se me ocurre un montón de cosas, pero se ha alargado tanto, me ha encantado oírlas a las dos, las felicito y no sé, me he emocionado, fíjate. Pero quería decirte. Gracias, Mar. La verdad es que a esto me refería antes con lo de esa dimensión holística, un poquito en capas de las cosas y con esa necesidad de que lo que trabajas en un ámbito también te mueva en otros, ¿no? Porque si hay una función que me parece interesante del arte es que sea un dispositivo para transitar la vida, ¿no? Entonces no es algo que se te acaba a las 3 de la tarde cuando cierras la puerta del taller. Es una cosa cuyas reflexiones vas practicando también en otros ámbitos, en el de la amistad, en el del afecto, ¿sabes? Esas cosas que al final después llega alguien y le pone nombre y es relacional, ¿vale? Pero que es más sencillo todo al final, ¿no? Cuando ya terminas por ver lo que lees en los libros, lo que lees en la vida, es cuando yo creo que se ha producido esa fusión, ¿no? Para mí toda la información tiene que ser capaz de traducirse en un paseo por la vida o en una charla entre colegas, porque es que si no nos... Exacto. ¿No? Que seamos cogido forma, sí, ¿no? de todos estos espacios que ha llenado. Ay, es que esto del micrófono no me gusta nada. Ah, es que encima se está grabando, que no me gusta nada tampoco. Entonces, no sé. Pues eso. Me quedo... Y bueno, siento volver a intervenir, pero realmente las ganas de ver la siguiente
ganas de ver la siguiente. O sea, porque sé que es mucho pedirte, ¿no? Que te acabas de deslomar, literalmente, y ya te estamos pidiendo otra. Pero es que esto es como cuando el BIS, que la gente pide otra. O sea, yo te pido, me encantaría verla, o qué pasaría si esta exposición itinerara, porque no sé si tendría el mismo montaje, o a lo mejor en ese tránsito de capas de repente aparecería otra cosa, ¿no? Pero desde luego este público te va a pedir otra. Igual no sería, porque esa es otra cosa que suelo hacer. O sea, a mí me gusta mantener la obra como en constante cambio, como imitando el proceso biológico, el proceso que sufrimos nosotros, que somos los mismos, pero estamos cambiados. Bueno, pues yo he tenido hasta un cuadro, he tenido un cuadro hasta 3 veces, modificado en diferentes años, porque me gusta esa idea de sin acabar, y de volver a reajustar algo, o de, ¿sabes? No necesariamente una modificación extrema, pero sí me gusta que las obras sean artilugios en crecimiento, en modificación, afectados por la vida, ¿no? Porque es como me interesa entender esto que hacemos, que no se sabe para qué lo hacemos, pero me interesa mantenerlos en ese proceso, emulando lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Pero en realidad sientes que lo has cuadrado, ¿no? Porque siento, perdón. sientes que lo has cuadrado, ¿no? Con esta exposición. A mí eso me dura 5 minutos. O sea, a mí esa sensación me dura cuando termino, y a los 10 minutos estoy, esto lo voy a llevar por aquí, esto lo podía haber llevado por ahí. O sea, por eso te digo que es que no es una cuestión de objetos que se quedan ahí ya y dices lo cuadras, ¿no? Es que la relación que estableces con los dispositivos es una relación activa, es para dinamitar la vida, es para cuestionarte. Entonces, no se están quietos, ni quiero que se estén quietos. Por supuesto, siempre están evolucionando, pero sientes que en ese momento, el día de la inauguración, sentías que había una vibración conectada con lo que tú en ese momento hasta ese momento habías trabajado, ¿no? Bueno, el día de la inauguración, además de los afectos, que son lo que nos alimenta en la vida, ocurren cosas maravillosas, como que llegue alguien que no te conoce de nada y te diga, un señor mayor a lo mejor, y te diga, yo no entiendo de arte, yo no soy asiduo a esto, pero esto me encanta, y me deja ahí perplejo. Y eso me ha pasado 2 veces en la vida, y además exactamente igual. Una era muy jovencita y la otra me pasó ahora, ¿no? Pero el día de la inauguración estás en otra cosa, es un acto social y tal. Pero sí que notas temperaturas, como decía Javi, diferentes en una pieza y en otra, ¿no? Hay algunas que están más sólidas, hay otras que están más cruditas, pero cruditas en un sentido propositivo, ¿no? Y bueno, eso es bonito. Eso es bonito porque las miras ya con una distancia diferente, ya no están en el taller. Pero insisto, yo entiendo las piezas o las obras como dispositivos vivos, activos, cambiantes, y que te pregunten cositas, ¿no? Pero bueno, si lo que me estás preguntando es si estaba medianamente satisfecha, pues la verdad es que de lo que estaba asombrada era de cómo podía haber hecho tantas cosas yo sola de esas dimensiones. Digo, ¿cómo hice yo esto? Pero bueno, y entonces recuerdas un montón de anécdotas de cuando se te cae un cuadro encima lleno de cemento y de cosas, y de cómo arrastrabas todo eso por esos territorios descampados donde les caían de todo encima, y bueno, cosas así como un poco más románticas que no tienen que ver demasiado con lo que luego, pero sí que forman parte de los procesos. Sí, bueno, además no había... Sí, eso sí, o sea, eso es un poco... Te querrás evadir, te querrás confundir al público, te estarás comentando lo de las capas, pero está definido. Sí. Me ha sorprendido porque lo has dicho sin ningún doctorado, que no lo reconozcas ahora que te lo estoy preguntando de forma directa, pero toda esa conversación que has tenido con Verónica se ha visto
Eso es lo que estaba comentando antes cuando decíamos, y con Verónica también lo comentábamos, que te lo llevas a la vida, que no puedes trabajar una cosa y después desconectar. Te lo llevas a la vida, es una forma de entender las relaciones, la vida, lo que ves, todo. Es una reflexión permanente, ¿no? Lo que nosotros siempre estamos en continuo castigo, ¿no? Con esa cosa que no nos satisface nunca, que es lo que nos mueve a no, y el mismo hecho de trabajar con materiales que están reciclados, desde las telas de invernadero, esto no lo había mencionado, pero bueno, las telas de invernadero que estaban raídas y rajadas, el material tiene que tener memoria, tiene que estar gastado para mí, ¿no? Tiene que... construimos con cualquier cosa, tenemos una selección que hemos aprendido y con lo que después vamos fluyendo, ¿no? Y seleccionamos. No, o los restos de aceites que eran para reciclar en el aula, los reciclas pero en el cuadro, todo lo que ves que es para tirar o de desecho o que sobra, todo lo que es sobrante me llamaba mucho, ¿no? Todas esas maderas, los restos de embarcaciones, hay restos de una barca en una de las piezas y no sé, la misma costa, por ejemplo, hay una obra que tiene la costa del Médano vista desde el avión, vista desde Google Maps, vista desde la orilla y luego tiene arena de esa orilla, o sea, todos esos planos de lo mismo, vista desde el agua llegando a la orilla, no desde el que está aquí mirando para el mar, sino al contrario, ¿no? Que fue muy divertido sacar esa foto, por cierto. Pero bueno, y todo eso pues son acontecimientos a diario que comentamos con las amistades, que tal, que bueno. Y que le dan esa unión a todo, ¿no? Al final. De cualquier modo está claro que tenemos que darle luz a la obra en charlas, en mesas redondas, y que es interesante que esos acercamientos del público, como hacen en los museos, ¿no? Con los chicos de los colegios, que eso se promueva de una manera, ¿no? Con el artista presente, que se mueva de una manera un poquito más profunda, ¿no? De una manera más organizada, a lo mejor, ¿no? O con más asistencia a esas historias. Sí, de nuevo, sí. De nuevo lo de las capas, ¿no? Porque el arte yo pienso que es una cosa compleja. No es una cosa así como para todos los públicos en cualquier sentido. Es complejo, pero tiene que tener estratos para que los críos y las crías de 7 años también entren ahí. Entonces, por eso este interés mío por hacer capitas de cosas, ¿no? Porque es que si no, al final, aunque estés tratando cosas, pues la verdad es que bastante complejas, es que si al final es un dispositivo que no funciona, que no eclosiona porque es hermético, pues para nada. O sea, tú haces una granada para tirarla y reventar cosas. Entonces eso tiene que tener reverberación, y la reverberación empieza desde abajo, por la infancia. Yo creo que nos hemos extendido ya un poquito. Está bastante bien. Felicitarte absolutamente. Pero que darte las gracias, Verónica, de verdad. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Estoy, en fin, encantadísima de que hayas querido contar conmigo. Y nada, muchísimas felicidades. Dar las gracias también a Denis Matos, que está en Miami. No ha habido forma de que se conecte, pero darle las gracias a él también por su colaboración fabulosa. Por último, decirles que si quieren adquirir el catálogo, lo pueden adquirir en la entrada de la Regenta. Incluso pueden tener la firma del artista. Muchas gracias.